Noches, bienvenidos a todos a la conferencia magistral Fracking, hidrocarburos no convencionales. Permítame, por favor, iniciar con una breve presentación de Friesan. Bien, les comento un poco sobre Friesan. Nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos ya con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se han capacitado con nuestros programas de alta especialización. Más de 250 instituciones públicas y privadas ya han sido atendidas en nuestras consultorías especializadas. Hemos brindado más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas del sector público como del sector privado han realizado ya sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Bueno, brindamos también soporte en el desarrollo y fortalecimiento de instituciones públicas y privadas en diferentes temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Asimismo, también hemos brindado capacitación especializada en diferentes sectores como agua y saneamiento, gestión pública, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, el área legal, electricidad, minería, seguros y el área ambiental. Finalmente, me gustaría recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y también pueden conocer más sobre nuestro ciclo de conferencias en nuestra tienda virtual, así como nuestros programas de especialización. Bueno, me gustaría, voy a dejar de compartir, me gustaría ahora darle pase al profesor Juan Felipe Neira. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, es graduado del Centro de Política y Derecho de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee, es doctor de la misma universidad con una investigación en política energética y desarrollo sostenible. El profesor cuenta con experiencia profesional enfocada al asesoramiento de organizaciones internacionales y entes privados en análisis y diseño de políticas públicas en materia energética. Profesor Juan Felipe, buenas noches. Me parece que su audio está apagado. Ahora sí. Ya funcionó. Perdón, mil disculpas. Bueno, muchísimas gracias a Friesan por esta invitación. Mil disculpas con ustedes por la demora, tenía unos problemitas técnicos, pero para mí es un gusto estar acá y poderles compartir un poco información sobre el tema de los yacimientos o hidrocarburos no convencionales, sobre las experiencias internacionales y sobre la discusión particularmente jurídica que se ha dado en Colombia y en cuál es digamos, el estado en el que nos encontramos en este momento. Debo hacer una advertencia, una aclaración, un disclaimer, y es que yo trabajo en este momento en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entonces pues obviamente mis posiciones se han visto iluminadas por la visión que tiene el Estado colombiano en eso. Sin embargo, pues nada de lo que voy a decir representa la entidad en la que trabajo. Me gustaría preguntarles a ustedes qué conocen del tema de yacimientos no convencionales o hidrocarburos no convencionales. Sé que es una charla magistral, pero me parece que lo interesante es conocerlos a ustedes y poder dirigir la información a lo que ustedes saben. Y si ya saben algo, pues evitarlo y más bien seguir hacia adelante. No sé si alguien quisiera mencionar algo. Podemos pedirle a los participantes, ¿no?, que puedan activar su audio para participar, alguno que desee participar. Bueno, profesor, parece que no tenemos respuesta. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Elmer Maldonado. Lo poco que sé, entiendo que este gas no convencional, para que pueda ser extraído, no es, bueno, en todo caso requiere de una presión, de una ayuda, ¿no? De un empuje hidráulico para que el gas pueda surgir a la superficie. Ujú. Gracias, Elmer. Muchas gracias. ¿De pronto alguien más? No, bueno. Entonces les voy a compartir la presentación para que vayamos avanzando. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor, se ve. Sí. Bueno, entonces creo que debemos empezar por el principio. La idea es contarles un poco qué son y qué no son el tema de los hidrocarburos, los yacimientos no convencionales, y ya explicaremos esa distinción que se hace, que es más de tipo técnico, pero pues totalmente justificada. Ver un poco de dónde viene esta industria. Buena parte de las críticas que se reciben los no convencionales vienen de decir que es algo nuevo y que no está probado y que nadie conoce y que más o menos estamos haciendo experimentos y entonces que por eso no funciona. Hay una serie de factores muy importantes en la industria petrolera, como son los que ven ustedes ahí: la geopolítica, el precio y la seguridad energética. Ver un poco cuáles son los riesgos típicos de esta actividad y sobre todo los específicos en cuanto a yacimientos no convencionales. De pronto conversaremos algo sobre la teoría de la regulación y eso, cómo afecta todo este elemento. Y cuáles son los posibles riesgos puntuales desde el punto de vista ambiental, económico y social, y en qué estamos en Colombia, por lo menos para mostrarles la foto de la situación en la que estamos en este momento. Yo les agradezco. Si tienen alguna pregunta, por favor, con las herramientas de Zoom, levantan la mano. La pregunta que quieran, bienvenida. Aquí no hay temas vedados. Entonces, pues, por favor, cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan, con todo el gusto. Entonces, este es un primer punto: tratar de entender qué son los hidrocarburos o los yacimientos no convencionales. Entonces, acá, digamos, hay una explicación que es de los elementos centrales para poder entender la diferencia entre los yacimientos no convencionales y los desarrollos convencionales que se vienen haciendo en el mundo hace más de 100 años y que es lo que ha desarrollado la industria petrolera a lo largo de su historia. Ya dejamos estos puntos acá y les voy a poner un video que el Instituto Argentino de Petróleo y Gas es digamos, el centro de pensamiento más objetivo, con material más objetivo que yo he podido encontrar y que explica la técnica. Voy a poner el video, les agradezco me confirmen si oyen el audio. Bueno, ¿oyen el audio? Sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces voy a cerrar mi video y los dejo con este. Las formaciones geológicas, conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tight, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican en promedio a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tight, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación,
El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce, por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general, goma guar. El 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén. En este caso, arenas especiales, inertes, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo.
Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días, frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento, antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Bueno, esa es un poco la visión técnica de qué ocurre con los yacimientos o hidrocarburos no convencionales. Y les voy a hacer una descripción gráfica, técnicamente no tan precisa. Si hay geólogos o ingenieros de petróleos con nosotros, seguramente me van a regañar, pero es para poder entender cuál es el concepto general. Entonces, imaginémonos que esa línea de arriba es el suelo. Imaginémonos que lo que estoy pintando acá es el subsuelo, ¿sí? Y que acá en esta parte encontramos un depósito de hidrocarburos. Acá. Digamos, no funciona técnicamente así, pero para la explicación es válido. Entonces, lo que llevamos haciendo es explotando y explorando hidrocarburos verticalmente durante los últimos 100 años. Y esta roca o estas rocas donde se almacenan los hidrocarburos tienen dos características: permeabilidad y porosidad. Entonces, la permeabilidad es digamos, lo que permite que pase un fluido a través de un material, y la porosidad es permitir, digamos, que ese fluido digamos, sea conducido a través de esa roca. El ejemplo más claro de permeabilidad que me dieron a mí cuando me estaban explicando esto de los no convencionales es como cuando uno va al cine y llena su refresco de hielo y mete en Colombia le decimos pitillo, y chupa para tratar de sacarlo todo. Pues el líquido se mueve entre los hielos para poder ser extraído. Eso es un poco la explicación más básica de la porosidad. Entonces, cuando eso ocurre, el hidrocarburo en realidad está mucho más abajo, digamos a unas profundidades mucho mayores, se está gestando a través de millones de años de condiciones de temperatura y presión, y por las características de las rocas migra hasta que llega a un punto donde hay una roca sellante, digamos, que no le permite subir hasta la superficie y se concentra. Esto es lo que denominaríamos los yacimientos convencionales, que es lo que llevamos haciendo muchos años. Y ahora, cuando hablamos de yacimientos no convencionales, esto es un terrible dibujo de una torre de perforación. Lo que estamos haciendo es yendo hacia la roca madre, es decir, donde se generan los hidrocarburos, y esta roca madre no tiene esas características de permeabilidad y porosidad. Entonces, el hidrocarburo que está ahí y que se genera ahí, se queda ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es perforando a una profundidad muchísimo mayor, y a través de lo que vieron ustedes en el video y de la perforación horizontal y de la fractura hidráulica, generar esas condiciones de porosidad y permeabilidad, sobre todo de porosidad, que permitan que el hidrocarburo fluya a través de la tubería y pueda ser extraído. Entonces, en términos muy gráficos, esa es un poco la descripción. Me disculpo por mi muy poca habilidad de dibujar en Zoom, pero bueno, creo que el concepto está más bien explicado. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Entonces ese es un primer punto. Bueno, acá es muy importante señalar algo. El país en el cual se desarrolló esta parte de la industria petrolera fue los Estados Unidos. En los Estados Unidos el concepto es de
hidrocarburo no convencional. Sin embargo, los geólogos, sobre todo, y los ingenieros de petróleos en Colombia particularmente dijeron, el problema no está en el hidrocarburo, porque el hidrocarburo que extraemos es el mismo que se encuentra en el yacimiento convencional. Lo que es no convencional es la formación. Y eso incluso nos ha generado una serie de problemas porque cuando empezamos a pensarlo, digamos, filosóficamente y conceptualmente, el gran problema ni siquiera es la formación, sino la técnica. La técnica es la no convencional. Lo importante no es si es la formación o no la formación. Entonces, cuando uno entra y oye los debates del fracking no son sobre si la formación es convencional o no es convencional. Eso no es lo importante. Lo importante es cuál es la técnica. Pero bueno, digamos que por lo menos en América Latina y particularmente en Colombia se habla de yacimientos no convencionales. Y en el resto del mundo se termina hablando de hidrocarburos no convencionales. Ambos están equivocados. Conceptualmente lo correcto, digamos, lo purista, sería decir que estamos hablando de técnicas no convencionales de exploración y explotación, sobre todo explotación. Entonces, ese es un primer punto. Hay otro tipo de hidrocarburos no convencionales para utilizar el concepto norteamericano, y son las arenas bituminosas, que son las tar sands de Canadá. Acá ven ustedes más o menos las reservas de petróleo que tiene Canadá, no por sus yacimientos convencionales o por el shale gas y shale oil, que es lo más común, sino por las arenas bituminosas que tienen. Hay otro tipo de hidrocarburos no convencionales que son los hidratos de metano, que en términos también gráficos son como pequeños cubos de hidrato a grandes profundidades en el mar. Ven ustedes en el mapa que hay por todo el mundo. Lo que pasa es que se encuentran a una profundidad bastante grande y por lo tanto no hemos podido extraerlos y aprovecharlos. Pero en caso de que lo lográramos, pues vean ustedes en la gráfica que hay en el slide, cuál es la capacidad de las reservas que tenemos hoy en día frente a las reservas de hidratos de metano. Entonces esa sería una gran fuente de energía. Claro, tendría, digamos, inconvenientes respecto a la emisión de gases de efecto invernadero porque es gas, ¿no? Pero si empezamos a valorar dentro de los combustibles que tenemos hoy en día cuál es el combustible menos contaminante, estaríamos hablando del gas, ¿sí? O por lo menos ese ha sido casi que el concepto general, identificar el gas como el combustible de transición. Eso lo lleva diciendo la Agencia Internacional de Energía hace, no sé, 5 o 10 años. Y hoy por hoy pareciera ser como una verdad de la industria. ¿Cómo se originó esta industria de los no convencionales? Entonces, les agradezco si alguien acá se acuerda de la crisis de los precios del petróleo de 1973. Alguien de pronto, yo sé que es probable que no hubieran nacido, de pronto algunos sí, pero ¿alguien sabe qué pasó en 1973 con los precios del petróleo? No, nadie, a nadie le suena. Bueno, en el año 73 hubo una guerra entre Israel y Egipto por una zona que se llama los Altos del Golán, y a partir de esto el ejército israelí empezó a tomar territorio de Egipto, y Egipto es un país, una sociedad árabe que lideraba en buena parte el panarabismo en Medio Oriente, y los demás países árabes, en solidaridad con Egipto, activaron un mecanismo muy reciente que se estaba formando en ese momento, que era la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y en ese momento tomaron la decisión de cerrar el suministro de hidrocarburos a los países consumidores.
Eso además hay que agregarle un poco de contexto, y es que en ese momento, antes de los años 70, una gran cantidad de países consumidores habían aprovechado los primeros años del siglo XX y las últimas 2 décadas, sobre todo, digamos, de 1900, yo diría que 1904, 1914, para poder firmar concesiones bastante ventajosas a favor de los países consumidores y de las empresas de países consumidores. Y había 7 grandes empresas que se llamaban las 7 hermanas, que eran las que dominaban el mercado. Y es como lo dirían los angloparlantes, era un buyer's market. Era un mercado dominado por el consumidor, no por el productor. Digamos que esa fue la época de las concesiones originales en la industria petrolera. Y con el tiempo los países que tenían los recursos dijeron, oiga, creo que nosotros debemos tener una participación mayor. Entonces se crearon este tipo de asociaciones como la OPEP, y se crearon nuevos mecanismos contractuales como los contratos de prestación de servicios, como los contratos de asociación, donde las compañías de esos países ya empezaban a participar más en el mercado y no eran tan dominadas por otros. Pero bueno, esto es un poco de contexto. En el año 73 se dio este gran acuerdo y literalmente se cerró el suministro de hidrocarburos a los países consumidores. Los países consumidores, ¿quiénes eran? Estados Unidos, los países europeos, Japón, Australia, bueno, digamos los países ricos. Y entonces esto generó 2 consecuencias particulares. Una fue la creación de la OCDE, digamos, no en el concepto que tenemos hoy, sino como una asociación de países consumidores de hidrocarburos, lo cual llevó a la creación de la Agencia Internacional de la Energía, que todavía hoy tiene requisitos que son herencia de esa época, donde se le pide a los países miembros tener unas reservas de hidrocarburos. Y esas reservas, si no estoy mal, son como de 3 meses. Lo que hacen es tratar de asegurar que en caso de que haya un shock en el suministro de hidrocarburos, esos países puedan sobrevivir. Porque, ¿qué ocurrió? Los países, pues creo que fue de octubre a diciembre, el precio del petróleo se triplicó. Valía $4 y pasó a costar $12 el barril. Entonces, pues en unas economías altamente petrolizadas, digamos, dependientes en su canasta energética de los hidrocarburos, pues el crecimiento desaforado del precio del hidrocarburo pues genera un impacto muy fuerte. Y entonces los países pues crearon esa asociación internacional y cada uno empezó a reaccionar de forma diferente. Los Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido un gran consumidor y hoy es el principal consumidor incluso por encima de China de hidrocarburos, había alcanzado su pico de producción en el año 69. Y entonces el gobierno norteamericano, particularmente el gobierno de Richard Nixon, empezó a apoyar la investigación en distintas áreas del sector energético. Una de esas áreas, para sorpresa de todos, era la energía renovable. Un gobierno republicano altamente conservador fue el promotor principal de las energías renovables y fue el primer gobierno en poner paneles solares en la Casa Blanca. Pero al mismo tiempo, era muy importante encontrar hidrocarburos, que era la fuente principal de energía, sobre todo para la industria automotriz y digamos para el transporte en Norteamérica. Entonces pues era muy importante. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo algo de lo que se habla hoy en día todo el tiempo.
y fue apoyar las alianzas público-privadas. Y esto a través de la investigación. Entonces, a través de ese documento que ven ustedes a la derecha, se trataron de crear una serie de incentivos tributarios para la producción de hidrocarburos con técnicas nuevas. ¿Y esto qué quería decir? Que las empresas privadas se asociaban con universidades principalmente estatales para buscar e investigar nuevas técnicas de exploración y de producción de hidrocarburos. Y cualquier barril que es, o gas, digamos, no solamente crudo, que se generara con estas nuevas técnicas, iba a tener un subsidio del 50%. Entonces era bastante atractivo el subsidio y a partir de eso se generó todo un boom de la investigación que llevó al desarrollo de principalmente estos dos puntos: la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico. Hay otra característica típica de esta industria que uno tiene que mencionar en estos casos, y es que cuando uno habla de la industria petrolera y de las innovaciones en la industria petrolera, tiende a pensar, que esas innovaciones las hacen las grandes compañías operadoras, no sé, Shell, Exxon, no sé, en su momento BP, todas esas compañías muy grandes. Y esas compañías sí tienen unas oficinas importantes de investigación y desarrollo. Pero buena parte de los saltos tecnológicos y de innovación que se han dado en la industria ocurren como se dan en otras industrias. Y es pequeñas empresas o emprendedores que tratan de generar recursos y de generar innovaciones que puedan generar una fuente de recursos importante. Esto es lo que en el lenguaje petrolero se llaman los wildcatters. Estos son unos señores que, para explicarlo como didácticamente, yo digo que hipotecan su casa, la de su hermana, la de su mamá y la de su suegra, se consiguen una plata, se asocian con otros 2 o 3 geólogos o ingenieros, principalmente es por ahí, que tienen un conocimiento o un campo prospectivo interesante y le apuestan a ese campo. Y si eso funciona, pueden recibir un rédito muy interesante y empezar a crecer, pero también corren el riesgo de tener un pozo seco y de perder. Entonces, estas compañías pequeñas fueron las que empezaron a desarrollar la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico. La perforación horizontal tiende a atribuirse a una compañía que se llama Mitchell Energy. Y el señor Mitchell era un señor que venía hablando de este tema de la perforación horizontal en Texas, digamos, arribita de Dallas, durante mucho tiempo, y nadie le ponía atención, nadie creía que eso fuera una oportunidad real. Y el señor, antes de morirse, vendió su compañía por 1.2 billones de dólares o $1 billón. Ya no estoy seguro, pero digamos, creo que le fue bastante bien después del boom de los no convencionales y de ser el papá de la perforación horizontal para esta industria. Pues un hombre que no era rico creó una compañía que logró vender por $1.000 millones. Y el fracturamiento hidráulico tiene una historia parecida. Había una compañía que se llamaba Sun Oil, que hoy por hoy pues, es mucho más grande, que tenía un geólogo que creía que a través del fracturamiento hidráulico podía encontrar la posibilidad de producción, digamos, una producción incremental importante en campos que ya estaban depletados o que ya no eran económicamente viables. Y el señor ya estaba a punto de pensionarse, de retirarse, y lo que hizo fue pedir en su compañía que le dieran un campito que no tuviera mayor producción. Creo que le dieron algo como con 20 o 30 barriles diarios. Y el señor terminó con un equipo allá aplicando la técnica del fracturamiento hidráulico, y ese campo empezó a producir alrededor de 3.000 barriles diarios. En Estados Unidos, como la propiedad de los hidrocarburos coincide con el propietario del suelo, el
el negocio está en firmar unos contratos de arrendamiento del derecho a explorar y producir hidrocarburos en esa área, pues, de alguna forma similar a nuestra servidumbre, pero digamos con otros componentes. Y entonces lo que hacen las compañías es tratar de que en esas áreas donde hay un gran potencial, firmar la mayor cantidad de contratos en esa área para asegurar, digamos, que ellos tienen el monopolio de esa área y no darle espacio a los competidores. Los norteamericanos y particularmente en Texas, pues es necesario entregar información de producción diaria por campo. Entonces, en ese sentido, esta compañía pues se rehusó a entregar información de producción por campo en esa área que les comento durante varios meses, haciéndose acreedora a multas y sanciones, pero dijeron preferimos las multas y las sanciones a perder la posibilidad de tener acceso y de firmar contratos de arrendamiento o de acceso a la exploración y permitir que otros competidores entren a jugar en nuestro campo. Entonces, ese es el punto. El otro elemento que digo yo que estos son los 3 puntos principales para que uno pueda hablar de fracking correctamente, es el líquido de fracturación y la solución que se utiliza para mantener las fracturas abiertas, que ahí en el video que ustedes vieron hablaban de la goma guar. Son como unos pequeños polímeros que permiten que la fractura esté abierta. Entonces, cuando hablamos de fracking, si a ustedes les dicen que es fracking pero sin perforación horizontal, no es fracking. Si es fracking sin fracturamiento hidráulico, no es fracking. Y hasta el momento en el desarrollo tecnológico, diría yo que tampoco podría ocurrir si no están estos polímeros que les comento. Entonces, esos son como los 3 componentes principales. Y acá, pues, es una foto de un momento en la historia en donde ven ustedes el crecimiento, la explosión de la producción de hidrocarburos, particularmente de gas natural en ese periodo de 2000 a 2011, en las distintas cuencas en los Estados Unidos. Ven ustedes que Barnett y Haynesville eran probablemente las 2 más importantes en su momento. Hoy por hoy ya hay en otras partes, en Dakota del Norte, digamos que ya ha habido una labor exploratoria de prospección mucho mayor, pero en ese momento pues lo importante es mostrar la foto del impacto que generaron los no convencionales en la producción de hidrocarburos en Estados Unidos en ese momento. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este momento? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Antonio Paredes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Escuchando un poco acerca del fracking, la verdad yo trabajo en una planta donde trabajamos con yacimientos convencionales y esto es algo nuevo para mí. Tengo una pequeña duda. La presión a la que sale el gas mezclado con el hidrocarburo, normalmente en los yacimientos convencionales y no convencionales son el mismo, salen a la misma presión o es necesario acondicionarlo con, qué sé yo, otros turbocompresores o algún tipo de regulación para poder procesarlos netamente ya en una planta. Antonio, yo le diría que debe ser necesario, pero tengo que ser sincero, yo soy abogado, no podría responderle con total honestidad esa pregunta, entonces me disculpo, no tengo la respuesta, pero prefiero decir eso a inventarme un cuento y decir mentiras. Entonces, lamento no poderle responder esa pregunta que creo que es más de tipo técnico. Ah, ok, perfecto, gracias. Claro, no hay problema. Bueno, acá viene otro elemento muy importante en la discusión del fracking, que es la geopolítica, el precio y la seguridad energética. Cuando hablamos de geopolítica, digamos que hay 50.000 definiciones de geopolítica, pero en términos generales todas se refieren al desarrollo de las relaciones de poder acorde a una situación geográfica en el planeta. Cuando hablamos de una situación geográfica, la gente piensa es la ubicación en el mapa. Entonces, si estamos al lado de Estados Unidos o al lado de Rusia, y eso es importante,
pero la ubicación geográfica también nos implica, en el caso de Perú, por ejemplo, una riqueza muy importante en temas de minerales y también en temas de hidrocarburos, como lo llevamos mostrando Camisea por varias décadas, o Venezuela en su riqueza petrolera o Chile en su riqueza minera. Digamos, es también los recursos que se encuentran en esa zona geográfica. Entonces, la geopolítica tiene mucho que ver con el recurso que tiene cada país. ¿Qué tan determinantes son los hidrocarburos en el mundo? Esa es una pregunta de contexto importante. No tengo el número en este momento tan preciso en la cabeza, pero estamos hablando de 95, 98 millones de barriles diarios que se consumen alrededor del mundo. Puede que sea un poco más, puede ser un poco menos. De pronto, en el momento de la pandemia bajó un poco, pero digamos es la fuente de energía o el energético primario que mueve el mundo. ¿Por qué? Por dos razones particulares. La primera, que es una razón muy tonta, muy evidente, pero que le ha permitido al hidrocarburo ser el rey de los energéticos, y es su naturaleza líquida. Y es que su naturaleza líquida le permitió conquistar mercados a través del transporte por ductos. Entonces, las primeras conexiones, digamos, y los primeros mercados donde se desarrollaba la refinación, no necesariamente tenía que ser al lado de donde se daba la producción. Entonces, ese fue un primer elemento, y también le ha permitido al hidrocarburo cruzar los mares con facilidad, con tranquilidad y con una, digamos, utilización de espacio mucho más eficiente que con los sólidos. Hay otras características, digamos, tiene unas características energéticas y una capacidad energética mayor que el carbón, por ejemplo. El gas pues tiene el problema de que hay que licuefactarlo para poderlo transportar. Entonces el hidrocarburo se convirtió en algo que hizo que los mercados energéticos pudieran ser mundiales. Ya no eran nacionales o regionales, sino mundiales. Después de un tiempo y con mucho trabajo, otros energéticos han venido a jugar la misma o un papel parecido, pero el hidrocarburo se volvió el elemento central. Ese es un punto. El otro punto, el hidrocarburo, todo el mundo lo asocia con transporte, y sí, sin duda alguna es un elemento central para el transporte de todo, no solamente de automóviles, sino también de aviones, de barcos, pero tiene una cantidad de derivados que nos permiten vivir de una forma que no teníamos como vivir antes. Entonces, el mundo moderno, digamos, ha hecho que las reservas energéticas que se venían construyendo por muchos años las hayamos utilizado y aprovechado. Y eso nos ha dado un boom de desarrollo muy importante. Tercer punto, no hay país en el mundo que funcione sin hidrocarburos. No importa si es productor, consumidor, transportador, no importa si es desarrollado o está en desarrollo, nada de eso importa. Digamos, no hay país en el mundo donde eso no suceda. Entonces, pues eso sí nos genera una serie de preguntas. Si yo lo tengo, ¿cómo le saco provecho? Y si no lo tengo, ¿cómo me lo traigo al menor precio? Y si lo voy a transportar o lo van a transportar a través de mi territorio, ¿cómo yo le saco provecho? ¿Cuánto me toca a mí? Entonces, los hidrocarburos son un elemento central en las relaciones económicas a nivel mundial, en las relaciones económicas a nivel nacional y sin duda alguna en las relaciones de poder. Cuando hablamos de seguridad energética, pues eso tiene muchísimas definiciones que varían con los años y con la visión que se tenga de lo que es la seguridad energética, pero en buena parte es la seguridad del suministro para cuando sea necesario. Yo lo explico, digamos, cuando tengo clases presenciales con apagar y prender el interruptor. Si eso ocurre, casi que tenemos seguridad energética. Si eso no ocurre, tenemos un problema de seguridad energética, que puede venir desde el suministro, la transmisión, puede haber una cantidad de elementos, pero la seguridad energética
es esencial para cualquier país para poder funcionar, ni siquiera para desarrollarse. Entonces, los hidrocarburos nos otorgan esa flexibilidad, y es que los podemos utilizar cuando los necesitamos. Cuando hablamos de energías renovables como los recursos hídricos, que es un caso muy típico de Colombia, cuando tenemos el fenómeno del niño y de la niña, tenemos que pensar a ver cómo estamos de seguridad energética. Cuando hablamos de las energías renovables, pues también tenemos el mismo problema. Lamentablemente no existen baterías que nos puedan servir de respaldo, y cuando hay picos de demanda, pues no necesariamente se está generando la electricidad. Entonces, el hidrocarburo es un elemento central de la seguridad energética y lo lleva haciendo desde 1909 hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre con la geopolítica, con los precios y con el mercado de los hidrocarburos? Como les decía yo, el commodity más importante, no necesariamente el más caro, pero sí el más importante en cuanto a mercados internacionales, yo diría que podría ser el petróleo. Puede que existan otros también de gran relevancia, pero el petróleo es fundamental. Y entonces cuando hablamos de mercados, todos nos imaginamos que pues este es el rey de los commodities. A ustedes, a mí y a las generaciones de las últimas 3 o 4 o 5 décadas les llevan diciendo que el mercado se regula solo y que hay que promover la competencia. Y resulta que en este commodity, en este mercado, hay carteles. Y el gran cartel es la OPEP, la Organización de Países Exportadores o Productores de Petróleo, que no los tiene a todos, pero tiene a unos muy importantes. Entonces está Indonesia, a veces no está, está Arabia Saudita, están otros productores del Golfo, está Venezuela, Ecuador está, a veces no está, si no estoy mal, está Nigeria. Entonces, tenemos unos señores con una capacidad de producción, yo diría que de alrededor de los 20, 30 millones de barriles en un mercado de 98 millones de barriles, y pues con una capacidad de ese tipo de manejar el mercado, con un hueco de 30 millones de barriles, pues la capacidad de manejar el precio no es absoluta, como lo hemos visto en los últimos meses, pero es bastante importante, y durante muchos años, muchas décadas fue absoluta. Las reuniones de la OPEP en Viena definían las políticas económicas y monetarias de muchos países. Y tenemos a unos señores dentro de la OPEP que son Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene 3 características muy importantes en el mercado petrolero. Primero, tiene una capacidad de producción de 10 a 13, 14 millones de barriles diarios. Entonces, estamos hablando de un mercado de menos de 100 millones de barriles diarios. Y ellos tienen de 10 a 15% del mercado, si no más. Tienen una prospectividad, es decir, la posibilidad de encontrar hidrocarburos muy alta, muy alta. Y tercero, la calidad del crudo que se encuentra en esa zona es muy buena. Entonces, la necesidad de agregarle diluyentes, la facilidad de transportarlo y la facilidad de refinarlo es alta. Entonces, tienen lo mejor en el mercado petrolero. Entonces, cuando esos señores consideran que el precio está muy alto, pues cierran el grifo, y cuando consideran que está muy bajo, perdón, al revés, cuando consideran que está muy alto, sí, no, mentira, cuando está muy alto lo cierran, cuando está muy bajo lo abren. Entonces, pues esa es un poco la idea. Y se acerca un nuevo jugador, que son los Estados Unidos, que a partir de investigación desarrollan unas nuevas técnicas, y ahí se genera ese choque que ven ustedes. Pues esa es una portada antigua, pero muestra un poco el debate. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos de yacimientos o hidrocarburos no convencionales? Usualmente hablábamos de unas pocas zonas, el Golfo, unas zonas por acá en África, bueno, acá también había algo. En América Latina, lamento decirles que ni su país ni mi país eran muy relevantes. Esto era Venezuela, Argentina, y bueno, Brasil se volvió relevante en algún momento. México lleva siendo muy importante hace muchos años. Indonesia es un gran productor. Rusia es el gran productor de gas.
y estaba concentrado. Entonces, un poco el desarrollo de los no convencionales, yo lo llamo también la democratización de las reservas de hidrocarburos, porque ven ustedes en ese mapa, que ya es viejito, pero sirve para la explicación, y es, ya las reservas de hidrocarburos están mejor repartidas. No quiere decir que todo el mundo tiene, pero parece que ya tenemos una mejor distribución, ya no estamos concentrados en unos bolsillitos, sino que ya tenemos mejor repartido el asunto. Acá ya vemos un progreso un poco mejor de identificación de prospectos de los no convencionales. Sin duda alguna, Estados Unidos y Canadá llevaban la delantera, China también, Australia llevaba desarrollando gas asociado a mantos de carbón hace muchos años, y otros países empiezan a jugar un papel. En nuestro continente o subcontinente, Argentina era el gran protagonista y sigue siendo el gran protagonista. México con su reforma petrolera trató de hacer algo similar. Y entonces ahí empezamos a ver que se nos democratiza, que hay una cantidad de señores que pueden producir hidrocarburos, pero la producción de hidrocarburos tiene que ser económicamente viable. Entonces acá está una tablita de promedios de los precios de los hidrocarburos del 2000 al 2016. Entonces, del 2011 al 2014 vimos el boom petrolero. Entonces, nunca antes habíamos visto precios de ese nivel, de más de $100, nunca antes lo habíamos visto, pero también nunca antes el mundo había tenido un consumidor de hidrocarburos tan grande y tan voraz como lo fue China en su momento. Y pues ven ustedes que a 2015 el precio se cayó a la mitad, digamos un poquito arriba, pero se cayó. Y esto no fue que China dejó de producir cosas, es que los señores saudíes dijeron, ya hay muchos jugadores en el mercado y me están quitando a mi participación de mercado. Entonces, ¿qué hago yo? Reviso cuánto cuesta producir un barril de hidrocarburos en Estados Unidos, que en este momento podía estar entre los 60 y los $70 el barril. Y pues si yo tengo la capacidad de producir a 5, 10, $15, pues a mí el negocio todavía me sirve cuando me pagan 49. Pero al señor que producía 60, pues le tocó cerrar el pozo porque no tiene posibilidades económicas de hacerlo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Este impacto nos pegó a todos, a países como Colombia, que llevaba haciendo un esfuerzo muy importante por desarrollar un mercado petrolero interesante para la inversión. Nos obligó a hacer 2 reformas tributarias y además nos cerró la posibilidad de firmas de nuevos contratos. Eso impacta las reservas, impacta la política económica del país. Entonces, pues este golpe fue muy importante para los países productores, como creo yo que seguramente Perú también lo vivió. Acá les voy a contar un poco la historia de la importancia de los debates de los no convencionales y la importancia de los jugadores en este negocio. Este mapa que ven ustedes ahí está puesto ahí deliberadamente, no es solamente ilustrativo, y es que cuando uno mira el mapa, nota algo instantáneamente, y es que nota a un gigante frente a unos países importantes pero chiquitos. Y eso en tamaño, pero eso también en su posibilidad de producir hidrocarburos. Estos señores de la Federación Rusa son el gran productor de gas del mundo, y estos señores no tienen muchas posibilidades de producción. Digamos, hubo unos desarrollos muy importantes en Mar del Norte, pero hace ya algunos años están en descenso. Entonces, eso nos va mostrando la capacidad de negociación y los impactos que eso tiene en las relaciones políticas. Cuando uno habla de Polonia, lamentablemente Polonia es un país que tiene un problema de ubicación importante y los países no pueden resolver eso, porque le ha ido muy mal por su frontera a la izquierda, pero también tiene problemas por su frontera a la derecha. Y es que Polonia, aparte de esto, es un país que importaba el 90% de sus hidrocarburos, y este es un país que puede llegar a los -40 grados Celsius en un invierno.
y los inviernos no duran 2 meses, ni 3, ni 5, pueden llegar a durar 8 meses del año. Entonces, las necesidades energéticas de estos países son muy distintas a las necesidades energéticas de países, digamos, tropicales o de climas un poco más amables, como es el caso de Perú, de Colombia. Entonces, la necesidad de tener hidrocarburos que tienen estos países es muy alta. Y estos señores importaban el 90% de sus hidrocarburos. Entonces, tomaron la decisión de desarrollar yacimientos no convencionales muy temprano, 2011, 2012, crearon unos marcos normativos, trajeron unos taladros que les costaron muchísimo, le dijeron que sí al fracking, a la producción comercial, incluso hubo pozos en zonas altamente pobladas, y lamentablemente no encontraron reservas económicamente viables. Entonces eso nos señala que países que están en estas situaciones no se ponen a pensar en los impactos sociales y ambientales. Dicen, yo tengo un problema de seguridad energética y un problema político muy importante y tengo que ver cómo lo resuelvo. Ya veré cómo resuelvo los demás. Esa es un poco la historia de Polonia. Acá ven ustedes que la posibilidad de desarrollar yacimientos no convencionales en Europa estaba en distintas zonas. Entonces, muchos países dijeron que no, Bulgaria, Francia, Holanda, otros países empezaron a tener debates como Alemania o España o incluso el Reino Unido. En el caso de Francia pasan dos cosas. La primera es que Francia es un país que se mueve por energía nuclear. Entonces no tenían una necesidad energética. Francia no es un gran productor de hidrocarburos dentro de su país, tiene compañías importantes de operación de hidrocarburos, pero pues no es un gran productor. Entonces ni en lo económico ni en lo energético era necesario. Pero adicionalmente, como ven ustedes, las zonas que están en los cuadrados era donde se encontraban los principales prospectos de los no convencionales. Uno era la cuenca de París. Entonces, pues imagínense ustedes los franceses permitiendo pozos petroleros en París o cerca. Era muy poco posible. O en zonas de producción vinícola. Y para los franceses el vino es un símbolo nacional, es un elemento cultural. Entonces, pues prefirieron producir vino a producir hidrocarburos. Entonces, para un país en esa situación, la decisión de prohibir el fracking es fácil. Yo no dependo de eso, no le veo gran beneficio y ataca mis industrias principales, turismo, vino. Pues no necesito yo hacer ninguna concesión, fácil, lo prohíbo. El Reino Unido, digamos, lo veía desde otra perspectiva. Para ellos sí tenían el tema de Mar del Norte, pero como les comentaba, está en descenso. Ellos hicieron unas primeras pruebas en esta zona y generaron sismos en zonas que no habían tenido actividad sísmica en 600 años. Entonces pararon durante un año, una moratoria de un año, mientras hacían una comisión de expertos para analizar el tema. Y finalmente tomaron la decisión de hacerlo. Se desarrollaron algunos proyectos, sin embargo tuvieron una alta oposición de la comunidad, porque los británicos estaban acostumbrados a producir hidrocarburos, pero por allá en el mar oscuro, en el mar del norte, pero no cerca de sus casas. Entonces tuvieron una gran cantidad de oposición de las comunidades, a pesar de que el gobierno nacional dio una serie de estímulos, y hoy por hoy el desarrollo de la industria de los no convencionales en el Reino Unido pues está cerrada. Acá vamos a hablar de algunos de los riesgos ambientales. Los principales son la contaminación de acuíferos, los eventos sísmicos, el manejo del agua y las potenciales emisiones. Entonces, cuando hablamos de contaminación de acuíferos, siempre nos dicen que el fracturamiento en la roca nos genera la contaminación, pero pues yo acá les muestro un pozo ordinario, digamos un pozo convencional y un pozo no convencional. Tiene una profundidad muy distinta. La posibilidad de que estas fracturas lleguen hasta los acuíferos es más bien poca. Lo que sí es importante es que la perforación
y la construcción del pozo se haga con los mejores estándares. Es decir, como vieron ustedes en el video, se hablaba de encamisado y cementación, que hace que la estructura del pozo sea buena. Y es que, como mencionaba Antonio, no puedo entrar yo en precisiones de presión, pero sin duda alguna la presión que reciben estos pozos por su profundidad es mucho mayor que la de un pozo convencional. Entonces, la necesidad de que la estructura del pozo esté bien hecha es muy importante porque ahí puede haber filtraciones. Entonces, ¿existe un riesgo? Sí. ¿Lo podemos identificar? Sí. ¿Podemos generar normas y regulación y sobre todo verificación de que se está haciendo bien? También. Entonces, pues digamos, el mensaje acá es los yacimientos no convencionales no tienen riesgos. Eso es mentira. Todo tiene riesgos y esto tiene riesgos. ¿Podemos identificarlos, regularlos y manejarlos? Sí. ¿Puede ocurrir un accidente? Sí, puede ocurrir un accidente. Pero ¿consideramos que podemos manejarlo? Sí, se puede manejar. Cuando hablamos de eventos sísmicos, el fracturamiento en realidad genera actividad sísmica de -3 en la escala de Richter. Ustedes que en Perú sí viven los sismos de verdad, me entenderán. En cambio, la reinyección de agua, que es una práctica común en la industria, eso no es nuevo, en la utilización de pozos que se han hecho con fracturamiento hidráulico y perforación horizontal, sí ha podido generar alguna actividad sísmica. Entonces, hay que hacer todo un estudio de las condiciones geológicas para evaluar si se permiten pozos reinyectores, por un lado, y por otro lado, definir que en las zonas donde haya actividad sísmica importante, fallas importantes, pues no se puede hacer fracturamiento hidráulico. Eso pues digamos es como una verdad de bulto. El agua tiene dos componentes importantes. Por un lado, siempre se ha hablado que se utilizan millones de galones de agua para el fracturamiento de un pozo, y en parte es cierto. Al comienzo, el agua no podía ser procesada y tratada y se ponían estas piscinas que realmente eran más contaminantes y generaban más problemas. Pero hoy por hoy el tratamiento del agua le permite, por un lado, reutilizarla en otros pozos. En distintas zonas de Estados Unidos ya están implementando una tecnología que permite un tratamiento del agua que la convierte en fertilizante. Y pues el agua no es la misma para todos. El agua no es la misma para los humanos que para la utilización en actividades agrícolas y para otro tipo de actividades industriales. Entonces, pues puede que se utilice agua, pero puede ser tratada y utilizada para otras cosas. Riesgos económicos, efectos positivos, los de siempre. Hay un aumento en el empleo en el área de la producción, hay un aumento de ingresos por impuestos o regalías para los municipios o para la nación, pero también hay efectos negativos. La famosa enfermedad holandesa local, digamos, genera unos impactos a las industrias ordinarias, puede generar, digamos, efectos inflacionarios, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta. La infraestructura que tienen las zonas donde se desarrollan los hidrocarburos no convencionales, pues si en Estados Unidos o en Inglaterra pues se construyen para eso y no se aumentan cuando llega una población flotante muy alta, imagínense lo que puede ocurrir en países como los nuestros, donde incluso hay situaciones de mayor precariedad. Entonces la infraestructura, carreteras, colegios, hospitales, todo eso, pues hay que valorar qué tanto impacto tendría de una industria como esta. Los procesos de consulta, y ahí yo me disculpo, eso está mal ubicado ahí, no es un efecto negativo, pero a veces los procesos de consulta, y yo hablo del caso colombiano, han sido utilizados como mecanismos extorsivos por grupos al margen de la ley para que una industria legal no pueda desarrollarse en ciertas zonas. Entonces, los procesos de consulta son muy importantes, pero hay que saberlos canalizar de la forma correcta para que realmente reflejen el querer de la comunidad, identifiquen los proyectos que deben desarrollarse en beneficio de las comunidades y no se conviertan en mecanismos de financiación de actividades ilegales.
Bueno, estos son como los 3 puntos que ya les comenté. Estas eran las normas de filtraciones y de revestimientos en los Estados Unidos. Este es un estudio antiguo, pero es, digamos, el más comprensivo que ha habido en Estados Unidos. Lamentablemente no lo han actualizado. Y cuando revisaba uno de esas normas, en Colombia se emitieron unas normas técnicas en el año 2012 y 2014, que todos nos preguntábamos si las normas norteamericanas eran más o menos estrictas y resulta que eran menos estrictas que las colombianas. Acá hablábamos de 30, 50, 75, máximo 120 pies, debe tener el revestimiento y la cementación, y en Colombia pedíamos 150. También revestimiento hasta la superficie, algunos estados de Estados Unidos lo pedían, otros no, en Colombia se pedía. La contaminación de acuíferos a partir de la utilización de líquidos de fracturamiento también era un tema de debate, y la publicación de la fórmula. Entonces acá se hablaba de si eso era un secreto industrial o no. Durante mucho tiempo no se publicaron las fórmulas, pero ¿qué ocurría? La comunidad o las comunidades en Estados Unidos empezaron a crear mecanismos de veeduría o verificación ciudadana, y hoy por hoy la mayoría de las compañías y los distintos lugares donde hay actividad publican en este tipo de mecanismos las fórmulas digamos, los componentes de los líquidos de fracturamiento, para que las comunidades estén tranquilas que la concentración de lo que se está utilizando no va por encima de los límites que pudieran ser nocivos para la salud humana. Esto es, digamos, un ejemplo de lo que hablaba yo de los requerimientos para fracturamiento, pero sobre todo para reinyección, porque ven ustedes el aumento desmedido de la actividad sísmica en Oklahoma a partir de la utilización de esta técnica. Bueno, esto es un poco de lo mismo. Y ahora les voy a contar para ir cerrando, y sé que me he pasado unos minutos, del proceso de formación de las normas de no convencionales y en qué estamos en Colombia. Entonces, en Colombia tradicionalmente lo que se hacía es que cuando se quería regular algo se contrataba a un experto, el experto proyectaba una norma y la norma se adoptaba y se aplicaba. Sin duda alguna, pues no había ningún proceso de calidad de producción de las normas, pero era, digamos, la forma en la que se hacían las regulaciones en general en Colombia, incluidas las leyes. De tipo técnico, pues me refiero. ¿Qué ocurrió con el famoso fracking? El gobierno colombiano, antes de tomar una decisión, fue a Estados Unidos, habló con los reguladores, visitó los campos, habló con países como Francia que prohibían el fracking para poder entender cómo lo prohibían y por qué lo prohibían. Trajeron a Colombia funcionarios públicos para que capacitaran a los funcionarios colombianos que podían empezar a actuar en este tipo de industria. Digamos, trataron de hacer un proceso que se demoró más de 2 años para poder emitir las primeras normas. Y a partir de eso se emitió un decreto, digamos, con el marco jurídico, y una resolución con el marco técnico. Y al mismo tiempo unos términos de referencia en materia ambiental para la exploración, para la etapa exploratoria. Esto digamos que creó el marco para que la Agencia Nacional de Hidrocarburos suscribiera contratos de exploración de yacimientos no convencionales. Entonces se suscribieron alrededor de 11 contratos, y esas normas, ese decreto y esa resolución que yo les comentaba fueron demandadas mediante una acción de nulidad simple, que lo que hace es buscar que la norma superior, si coincide o no coincide con esa norma, si es coherente, y si no, la norma debería salir del ordenamiento jurídico. Y esto llevó a que se suspendieran mediante una medida cautelar esas normas. Y entonces el marco normativo colombiano, desde si no estoy mal, 7-8 de noviembre del año 2018, está suspendido. Y por lo tanto los contratos están suspendidos. Y cualquier actividad de no convencionales en Colombia está suspendida.
¿Qué hizo el gobierno nacional? Creó una comisión de expertos nacionales e internacionales que estudiaron, digamos, las situaciones de los no convencionales a nivel mundial, y a partir de eso salieron con un informe y todo el mundo pensaba que el informe iba a decir, claro, hay que hacer fracking en Colombia, la industria petrolera es magnífica y todo va muy bien. Salió con un informe bastante crítico de la industria petrolera, donde le decía, usted tiene que mejorar las relaciones con las comunidades, el cumplimiento de normas ambientales, y el fracking solamente será posible en Colombia cuando tengamos unos marcos normativos correctos, unas instituciones un poco más adecuadas para este desarrollo, y por lo tanto, pues nos toca esperarnos. Sin embargo, abrió una puertica. La puertica se llamaban los proyectos piloto. Entonces, los proyectos piloto lo que hacen es, por un lado, evaluar el sistema institucional. Se permitieron entonces hacer unos pilotos, es decir, 4 pozos en Colombia. Se emitieron todas unas normas, se hicieron de nuevo visitas a Argentina, a otros países para entender experiencias más cercanas. Y lo que hacen los pilotos es tratar de ofrecerle a Colombia información de Colombia en el tema de no convencionales, porque estábamos tomando la decisión por lo que pasa en Houston y lo que pasa en Polonia y lo que pasa en otras partes, pero en esta industria hay que perforar y conocer para poder tomar decisiones. Entonces, se autorizaron 4 pozos, se crearon una serie de mecanismos especiales de relacionamiento con la comunidad, que pues no son fáciles, no son sencillos, pero se tienen que cumplir. Se crearon adicionalmente beneficios adicionales para la comunidad de lo que se produzca en esos pozos. Se creó una cosa que se llama el Centro de Transparencia, y el Centro de Transparencia es una página web donde va a haber información en tiempo real 24/7 de lo que está ocurriendo en los pozos, mecanismos de verificación constante con personas en campo de lo que está ocurriendo en esos pozos, y todo para entregar la mayor cantidad de información posible. Hay 2 países en el mundo que han desarrollado proyectos piloto, Alemania y Colombia. En Alemania no se presentó ninguna propuesta. En Colombia se habilitaron 4 compañías y se han presentado 2 propuestas. Una por Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, y otra por ExxonMobil. Y se suscribieron los contratos en diciembre y en los primeros meses de este año, y se encuentran en este momento en la etapa preliminar, que es como se le denomina, o la fase preliminar, que es toda la obtención de la licencia ambiental, las líneas base para poder entender a qué nos estamos enfrentando. Las líneas base en los proyectos ordinarios son más de tipo ambiental, acá son de salud, de la comunidad, de tipo ambiental, de tipo geológico, hidrogeológico, digamos, es mucho más exigente. Y ese es un poco, esta parte me la salto porque sé que ya me pasé del tiempo, pero ese es un poco el panorama de los no convencionales en Colombia y lo que quería contarles sobre el desarrollo de los yacimientos no convencionales a nivel mundial y particularmente en mi país. Si tienen alguna duda o pregunta, bienvenido. Sí, una consulta. Desarrollar esta técnica de extracción no convencional respecto a la convencional, ¿qué tanto más costosa es? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos, el modelo de actividad es distinto. Digamos, tradicionalmente hablamos de la curva donde hay un periodo de exploración, eventualmente hay producción hasta que llega un pico y baja. Este es un pico mucho más cerrado, entonces digamos que el modelo de negocio es distinto. Los costos pueden llegar a ser mucho más altos. Por ejemplo, los costos que proponen para un pozo que propuso la compañía Ecopetrol, recuerdo que estaban alrededor de $75 millones, lo cual es bastante costoso.
pero pues la posibilidad de desarrollar esos yacimientos también es muy atractiva, y sobre todo si uno encuentra una cuenca como la que les mostraba de Bakken en Estados Unidos, pues puede ser bastante lucrativo. Entonces sí es bastante más costoso por temas de tecnología, de maquinaria, de personal muy especializado, y cuando ocurre lo que ocurre en países como el mío, pues hay unos requisitos regulatorios incluso más exigentes. Entonces sí es más costoso. ¿Alguna otra duda? No sé si alguien tenga algún comentario. Parece que ya no tenemos más consultas. A ver. Sí, sí. Profesor, quisiera darle las Sí. gracias. Quisiera darle las gracias por su ponencia. Usted, me gustaría a los participantes comentarles que pueden ir haciendo sus consultas. En este transcurso me gustaría comentarles algo. Voy a pasar a compartir mi pantalla. A ver. Bueno, yo los quisiera invitar. Nosotros estamos preparando seminarios de especialización y prospectiva empresarial en el FRI de la Universidad de San. Este es un ciclo de conferencias en hidrocarburos, ¿no? Y me gustaría comentarles un poco sobre los temas que vamos a tratar en este cronograma de conferencias. El primero de ellos, el 24 de septiembre, sobre derecho de inversionistas en el sector hidrocarburos. El 20 de octubre, sobre transición energética en el mercado de hidrocarburos. El 22 de octubre, sobre economía del hidrógeno y sus aplicaciones. Y bueno, también sobre abandono de actividades en el sector hidrocarburos, responsabilidad social, empresarial y desarrollo sostenible y sostenibilidad energética, ¿no? A ver, sobre esto de acá, de las promociones, que es importante, si ustedes desean certificarse en un seminario de especialización en gestión de hidrocarburos, pueden acceder al CPPAS, donde podrán participar de 5 conferencias magistrales en el cronograma que les acaba de señalar. Asimismo, también pueden participar de 4 conferencias y obtener un certificado de asistencia a cada una de ellas, o en todo caso a una conferencia y obtener también un certificado de conferencia. Me gustaría compartir con ustedes el link al que pueden acceder para conocer más sobre estas conferencias. A ver. Comparto con ustedes. Y bueno, parece que no tenemos más consultas, profesor. Yo quisiera felicitarlo y agradecerle por su ponencia y darle las buenas noches. Muchas gracias, profesor Juan Felipe. Perdón. Stephanie, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un gusto. Yo quedo a la orden de lo que necesiten. Pues en Friesan tienen mis datos. Si alguien quisiera contactarme o tiene alguna duda, pues bienvenido. Y no, encantado de estar en estos espacios y pues a la orden para lo que me necesiten. Ok, muy amable, profesor. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Luego. Hasta luego. Muchas gracias por la explicación. Gracias, hasta luego, buenas noches.